tabla? Bueno, una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos. Sus utilidades. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se pueden realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor medio de una columna u ordenar una lista de nombres. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de los documentos, ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. Esta característica se emplea sobre todo en la construcción de páginas web para Internet. Y otra característica es que las tablas son una forma de organizar los datos mucho más potente que utilizando las tabulaciones u otros métodos. Procedimiento para crear tablas. Para crear una tabla siempre se accede desde la pestaña Insertar en el grupo Tablas. Allí encontraremos las tres posibles formas de crear tablas. La primera es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadro representa una celda y al pasar el ratón sobre ella se colocará en naranja la selección que realicemos. Al hacer clic confirmamos que la selección se ha realizado y se inserta la tabla en el documento. La segunda opción es haciendo clic en Insertar tabla. Se abre una ventana que permite especificar el número de filas y columnas para tabla. Y en la tercera opción es usar el vínculo Dibujar tabla. El curso tomará forma de lápiz y simplemente iremos dibujando las líneas que la formarán. Para retocar una tabla dibujando sus bordes deberemos situarnos en ella. De este modo veremos que disponemos de una pestaña de herramientas de tabla. En su pestaña Diseño Grupo Bordes encontraremos las herramientas que nos ayudarán a dar el diseño deseado a la tabla. También podemos elegir el estilo, grosor y color del borde, y el cursor tomará forma de pluma para que modifiquemos el diseño de sus bordes en la tabla. Si queremos modificar la estructura de la tabla, iremos a la pestaña de herramientas de tabla, en presentación, grupo dibujar y a continuación pulsar sobre dibujar tabla. Curso de Word 2016 10.1 Crear tablas. Veremos cómo crear tablas de varias formas, aplicar estilos a las tablas y cambiar el estilo de los bordes. También cómo crear tablas de formas irregulares. Las tablas nos permiten organizar la información en forma de filas y columnas. Esto nos permite mejorar el diseño del documento y realizar operaciones aritméticas sobre datos numéricos de las tablas. Por ejemplo, podríamos calcular la suma de los datos de una columna. Este tipo de operaciones las veremos en un vídeo posterior. En este vídeo nos vamos a centrar en cómo crear una tabla. Para ello hacemos clic en la pestaña Insertar y pulsamos en Tabla. Ahora basta mover el cursor para seleccionar las filas y columnas que queramos. Hacemos clic y tenemos una tabla de 3 columnas y 4 filas. Al crear la tabla, de forma automática, se abre la pestaña Herramientas de tabla, con dos fichas, Diseño y Presentación, que iremos viendo a lo largo de estos vídeos. Observa que esta tabla se ha creado ocupando todo el ancho de la página. Ahora vamos a ver otra forma de crear una tabla. Primero vamos a borrar esta. La seleccionamos desde este manejador y al pulsar el botón derecho del ratón aparece este menú contextual, sobre el que seleccionamos Eliminar tabla. Ahora vamos de nuevo a la ficha Insertar, hacemos clic en Tabla y hacemos clic en Insertar tabla. Se abre la ventana Insertar tabla, sobre la que podemos variar el número de columnas y de filas. Si dejásemos el ancho de columna automático, la tabla ocuparía todo el ancho de la página, como ocurrió en el caso anterior. Si queremos
fijar el ancho de las columnas, solo tenemos que dar un valor numérico en esta zona. Pulsamos en aceptar y vemos como ahora la tabla no ocupa todo el ancho de la página, sino los 3,4 centímetros que hemos dado a cada columna. Y ahora vamos a ver la tercera forma de crear una tabla. Vamos a la pestaña Insertar, Tabla y elegimos Dibujar tabla. Observa cómo el cursor toma forma de lápiz para que dibujemos la tabla. Primero dibujamos el exterior y luego las filas y columnas. Realmente esta forma de crear una tabla no se suele emplear mucho. Sin embargo, dibujar tabla sí se suele emplear para modificar una tabla creada previamente, como veremos un poco más tarde. Para salir del modo edición de tabla y que el cursor tome su forma normal, hacemos doble clic. Vamos a eliminar esta tabla como hemos hecho antes, seleccionándola con el botón derecho y eliminar tabla. Una vez creada una tabla, podemos pasar a darle diseño. Para activar las opciones de una tabla hay que seleccionarla previamente. Basta hacer clic sobre ella. Vemos cómo aparece la ficha Herramientas de tabla, con las pestañas Diseño y Presentación. Si hacemos clic en Diseño, podremos cambiar el estilo de la tabla rápidamente. Basta con hacer clic en uno de los diseños predefinidos. Podemos acceder a más estilos abriendo el desplegable. Por ejemplo, vamos a elegir este azulado. Aquí vemos cómo queda el estilo. Las filas de colores alternos vienen bien cuando tenemos muchos datos numéricos para diferenciarlos claramente. Si queremos volver al diseño original de la tabla, basta con buscar el estilo que ocupa la primera posición. Cuadrícula de tabla clara. Los estilos dan formato a toda la tabla. Si queremos aplicar un estilo a un elemento más concreto, disponemos de estas herramientas. Luego veremos un pequeño ejemplo. Ahora vamos a ver cómo modificar la estructura regular con la que se crean inicialmente las tablas. Para ello vamos a utilizar la herramienta Dibujar tabla que ya vimos anteriormente. Vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla. Al hacer clic en Dibujar tabla, podemos dibujar sobre una tabla ya existente. Podemos trazar líneas para dividir verticalmente las celdas y también líneas horizontales para dividirlas horizontalmente. De esta forma podemos crear una estructura tan irregular como queramos. Aunque no es algo frecuente, en algunos casos puede sernos de utilidad. Podemos salir del modo edición de tabla haciendo doble clic fuera de la tabla. Vamos a deshacer estas últimas acciones pulsando varias veces en el botón deshacer. Como decíamos antes, podemos modificar el formato de una tabla en unas partes determinadas. Para ello, basta ir a la pestaña Diseño y utilizar una de estas herramientas. Por ejemplo, podemos modificar el estilo de los bordes. Abrimos este desplegable y elegimos el estilo que más nos guste. Vemos como el cursor toma forma de pluma y solo tenemos que ir haciendo clic en las líneas que queramos cambiar. De forma similar, podemos cambiar el grosor de las líneas. Abrimos el desplegable y elegimos el grosor que más nos guste. Para aplicarlo, solo hay que hacer clic en las líneas que queramos. También podemos cambiar el color de las líneas desde esta herramienta. Y si queremos cambiar el color de las celdas, disponemos de la herramienta Sombreado. Así pues, con todas estas herramientas podemos personalizar las tablas todo lo que queramos. Hemos visto lo fácil que es crear tablas y darles formato. Sigue el curso completo en la web de aulaclick.es. Suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Curso de Word 2016. 10.2. Trabajar con tablas.
Veremos cómo desplazarnos por las celdas, insertar y eliminar elementos, modificar tamaños y autoajustar. En este vídeo vamos a ver los aspectos básicos para trabajar con las tablas. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla nueva. Para ello, como ya sabemos, vamos al menú Insertar, hacemos clic en Tabla y seleccionamos 3 columnas y 4 filas. Vemos cómo la tabla se ha ajustado para ocupar todo el ancho de la página. El cursor queda posicionado en la primera celda, de forma que solo tenemos que empezar a escribir los datos. La forma más fácil de pasar a la siguiente columna es pulsar la tecla Tabulador. Aunque para colocarnos en una celda también podemos situar el cursor y hacer clic. El texto que introducimos en las celdas tiene las mismas características que cualquier otro texto. Para situarnos en la celda de la izquierda podemos hacer clic con el cursor o pulsar las teclas mayúscula tabulador. En este caso también queda seleccionado el texto de la celda. Para desplazarnos a las celdas contiguas se utilizan las teclas de dirección de forma natural. Por ejemplo, la tecla flecha hacia abajo nos lleva a la casilla inferior. Escribimos año 2006 y ahora vamos a ir con el cursor a corregir el error de ortografía que ha aparecido. Pulsamos con el botón derecho y elegimos la opción correcta, países con acento. Para seguir introduciendo datos debemos situarnos en esta casilla. Tenemos tendencia a hacerlo con el cursor, aunque suele ser más rápido hacerlo con las teclas. Aunque en este caso tendríamos que haber pulsado 2 teclas, levantar la mano del teclado y coger el ratón también lleva su tiempo. Cuando estamos en la última celda, la tecla tabulador nos lleva a la primera celda de la fila siguiente. Vamos a repasar brevemente algunas combinaciones de tecla para desplazarnos por las celdas. Por ejemplo, para ir al final de la fila, pulsamos Alt, Fin. Si quisiésemos ir al principio de la fila, tendríamos que pulsar Alt, Inicio. Para ir al principio de la columna, pulsamos Alt, Retroceso página. Y pulsamos Alt, Avance página para ir al final de la columna. Si vamos a trabajar frecuentemente con tablas, es recomendable ir aprendiéndose estas combinaciones de tecla, ya que al final nos ahorrarán tiempo. En otro caso, siempre podemos ir con el cursor a la celda que deseemos. Vamos a ir introduciendo los datos que nos quedan y cuando lleguemos al final de la tabla vamos a observar un pequeño detalle. Cuando estamos situados en la última celda de una tabla, como sucede en este momento, y pulsamos la tecla Tabulación, se añade una nueva fila a la tabla. Esta es la nueva fila que se ha creado. Podemos crear una nueva fila en cualquier parte de la tabla. Basta colocar el cursor en esta zona para que aparezca un círculo con un signo más. Al hacer clic se inserta una nueva fila. Aquí podríamos seguir escribiendo datos, pero lo que vamos a hacer es eliminarla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarla. Colocamos el cursor en esta zona y hacemos clic. Ahora vemos que toda la fila tiene un fondo gris, lo que indica que está seleccionada. Ahora tenemos 2 formas de eliminarla. La primera es en el menú contextual hacer clic en el botón Eliminar filas. No lo vamos a hacer de esta forma. Hacemos clic para que desaparezca el menú contextual y como seguimos teniendo seleccionada la fila, pulsamos la tecla Retroceso y la fila se elimina. Esta segunda forma de eliminar una fila suele ser más rápida que la primera. Para seleccionar una columna, colocamos el cursor al principio de la columna y cuando tome una forma de flecha negra, hacemos clic y la columna queda seleccionada. Ahora podríamos utilizar los botones del menú contextual, pero también podemos ir a la pestaña Presentación y utilizar cualquiera de los botones de la cinta. Por ejemplo, si queremos insertar una columna a la derecha, pulsamos aquí y vemos cómo se ha creado una nueva columna. Si pulsásemos la tecla Retroceso, se borraría esta columna seleccionada.
La otra forma de eliminarla es pulsar en el botón Eliminar y a continuación Eliminar columnas. A continuación vamos a ver las opciones del botón Autoajustar. Primero vamos a fijarnos en las dimensiones actuales de la tabla. Si a continuación pulsamos en el botón Autoajustar y elegimos Autoajuste a la ventana, vemos cómo la tabla pasa a ocupar todo el ancho de la página. Este es el ajuste por defecto cuando creamos una tabla. Otra opción es pulsar en Autoajustar y elegir Autoajuste al contenido. Como vemos, cada columna se ajusta para que quepa su contenido. Si ahora modificásemos el contenido de una celda haciéndolo más grande, toda la columna se haría más grande, de forma automática. Si no queremos que suceda esto, podemos fijar el ancho de las columnas. Abrimos Autoajuste y elegimos Ancho de columna fijo. Otra forma de cambiar el ancho de las columnas es pulsar en este botón para distribuirlo uniformemente entre el ancho disponible. Ahora las tres columnas tienen el mismo ancho. En este caso, en la segunda columna no cabe la cabecera. Pero siempre podemos cambiar el ancho de una columna colocando el cursor sobre ella y pulsando en estos botones para cambiar su anchura. Si queremos cambiar la anchura de todas las columnas de la tabla a la vez, podemos hacerlo de dos formas. La primera es seleccionar toda la tabla y aplicar el método que acabamos de ver, utilizando este botón. Hay otro método, quizás más lento, pero que nos va a permitir conocer la ventana Propiedades de la tabla. Colocamos el cursor en este manejador de la tabla y pulsamos botón derecho. Hacemos clic en Propiedades de la tabla y se abre la ventana. Las propiedades están divididas en solapas. Vamos a la solapa Columnas y para activar esta casilla hacemos clic en Ancho preferido. Ahora ya podemos especificar la anchura de columna que queramos. Al pulsar en Aceptar, vemos cómo el ancho se ha aplicado a todas las columnas de la tabla. Si estamos en la pestaña Presentación, pulsando en este botón es la forma más fácil de abrir la ventana Propiedades de tabla. Desde la pestaña Fila podemos cambiar el alto de la fila de forma similar a como hemos visto antes. Pulsamos en Aceptar y vemos como todas las filas tienen un alto de 1,5 centímetros. Si, como es el caso, no queda muy bien, y dado que tenemos seleccionada toda la tabla, podemos ir a este botón y cambiar el alto de las filas. Podemos aprovechar y modificar también el ancho de las filas. Aún existe otra posibilidad más de modificar las dimensiones de la tabla. Se trata de colocar el cursor en esta zona y cuando toma la forma de una doble flecha, arrastrar para modificar el ancho de las columnas. Vamos a modificar la otra columna y observa cómo el ancho total de la tabla no cambia. Por lo tanto, para que quede bien, vamos a hacerla un poco más pequeña. Y con esto damos por finalizado este vídeo en el que hemos visto algunas opciones para trabajar con las tablas. En el siguiente vídeo seguiremos viendo más opciones de tablas. Sigue el curso completo en la web de aulaclick.es. Suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. La inserción de imágenes es cuando agregamos la imagen a nuestro trabajo, ya sea para darle una buena presentación o para darle también como referencia sobre el trabajo que se está hablando o de lo que trata el tema desarrollado. La inserción de imágenes es de dos maneras, puede ser desde un archivo o puede ser desde el internet. Ahorita en las versiones más actuales de Word también podemos encontrar lo que son los iconos que son similares a las imágenes.
Imagen desde archivo. Es cuando nosotros seleccionamos una imagen que ya tengamos guardada en alguna carpeta. Solamente tenemos que ir a la ficha que dice insertar y donde está el grupo de ilustraciones es donde nosotros seleccionamos la opción de imágenes. Aquí nos aparece un cuadro donde nos muestra todas las carpetas que tengamos y en ella podemos buscar la carpeta donde tengamos la imagen, o si aparece ya la imagen así directo, solamente la seleccionamos, le damos doble clic y ya le ponemos en la opción de insertar y ya la imagen se ajusta en el cuadro de texto y ya ahí nosotros podemos ir editándola, que si la podemos recortar, ajustar en el texto, delante o detrás del texto, si la queremos hacer más pequeña, más grande. Ahí es cuando nosotros ya podemos ir como que jugando de esa manera con la imagen y poderla crear a nuestro gusto. Imagen de internet. Esta viene siendo similar a las imágenes de archivo. Igual solamente tenemos que ir a la ficha de insertar y al grupo de ilustraciones. Aquí lo que cambia es que en vez de dar clic en la opción de imágenes, nos vamos a ir a la opción de imágenes en línea. También se nos abre un recuadro de diálogo, que es donde nosotros vamos a ir buscando la imagen. Ahí viene una pequeña área, un pequeño recuadro, donde nos pone la búsqueda de imagen. Entonces nosotros tenemos que describir la imagen que queremos buscar o poner algo referente sobre esa imagen. Y ya de ahí es donde ya seleccionamos buscar y debajo de la búsqueda nos aparecerán todas las opciones de las imágenes y ya solamente seleccionamos la imagen y le ponemos en insertar y ya es lo mismo, nada más como que jugamos con la imagen, las podemos ir acomodando, ajustando el texto y todo. La imágenes de internet viene siendo como una búsqueda de Google, que es igual, o sea, solamente escribimos lo que queramos buscar y ya ahí nos aparecen los resultados y nosotros solamente ya acomodamos esa imagen a nuestro gusto. Inserción de iconos. Esta aparece en las versiones más actuales de Word. Es cuando no queramos utilizar una imagen en sí, podemos utilizar los iconos nada más como para representar las ideas o conceptos de los que queramos tratar. El proceso para poder agregar un icono es más corto inclusive de insertar una imagen desde un archivo o desde internet. En esta igual solamente es ir a la ficha de insertar y al grupo de ilustraciones y nada más seleccionamos lo que es la opción de iconos y seguida de esta nos aparecen todos los iconos y ya solamente seleccionamos el icono que representa nuestro trabajo o lo que se desarrolla. Nada más se selecciona y se le pone insertar y ya ahí nosotros lo podemos ir ajustando igual. Bienvenidos a todos. Vamos a ver un tema de Word 2016 avanzado, tratamiento de imágenes. Vamos a ver todos estos puntos y en este orden. Empezamos. En primer lugar, vamos a ver cómo insertar imágenes vectoriales, es decir, con la extensión SVG. La principal ventaja de este tipo de imágenes vectoriales es que no pierden calidad cuando las ampliamos. Como sabemos, para insertar una imagen, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Imágenes. Y ahora elegimos el archivo de imagen que vamos a insertar. Los tipos de imágenes que solemos utilizar frecuentemente son JPG, GIF o PNG. Por ejemplo, vamos a insertar esta imagen PNG. Aquí la tenemos en nuestro documento. Y ahora vamos a insertar una imagen de tipo SVG. Abrimos de nuevo la pestaña Insertar y seleccionamos esta imagen
de tipo SVG. Aparentemente las dos imágenes son muy parecidas, pero observa lo que ocurre si ampliamos la primera imagen, la PNG. Según la vamos haciendo más grande, se ve claramente que pierde calidad, se pixela. Sin embargo, si realizamos la misma operación de ampliación con la imagen SVG, vemos que la calidad se mantiene intacta. Los bordes están perfectamente definidos. Esto se debe a cómo está definida internamente la imagen. Esta imagen está definida por píxeles, por pequeños puntos de color, mientras que una imagen vectorial está definida por vectores de forma matemática, con lo cual no les afecta la ampliación o disminución de la imagen. La definición siempre es la misma. Vamos a seleccionar la imagen PNG y vamos a ir a formato para ver algunas otras diferencias. Por ejemplo, si seleccionamos borde de imagen y cambiamos el color, observa cómo aparece un borde alrededor de la imagen, pero la propia imagen no cambia. En cambio, si seleccionamos la imagen vectorial y vamos a formato, lo primero que vamos a ver es que las herramientas son diferentes, puesto que se trata de un tipo de imagen diferente. Si ahora le aplicamos un contorno, que sería lo equivalente al borde, vemos cómo cambia el interior de la imagen y no el borde exterior como ocurría antes. De forma similar, si aplicamos un relleno al gráfico, vemos cómo lo que cambia es el interior del gráfico, manteniéndose los contornos, aunque ya depende de cómo esté creado el gráfico. Este tipo de gráficos vectoriales se pueden crear con programas como Adobe Illustrator o CorelDRAW. Este formato se aplica a imágenes diseñadas, como logos, gráficos, etc., no a imágenes fotográficas. Como acabamos de comprobar, siempre que tengas que reducir o ampliar una imagen y sea posible, elige una imagen vectorial. Vamos a seleccionar esta imagen y la borramos. Y a continuación vamos a ver el segundo punto, los nuevos iconos disponibles en Word 2016. Nos colocamos en la pestaña Insertar y hacemos clic en Iconos. Y aquí tenemos disponibles una gran cantidad de iconos. Como ves, están agrupados por temas o categorías. Vamos a colocarnos en animales y vamos a seleccionar un icono. Para insertarlo, o bien pulsamos en el botón Insertar o hacemos doble clic. Y aquí lo tenemos en nuestro documento Word. Los iconos son imágenes vectoriales, por lo tanto tienen las ventajas que acabamos de ver. Si ampliamos el icono, mantiene la calidad. También podemos aplicarles todas estas herramientas para personalizarlos. Por ejemplo, podemos cambiarle el relleno, vamos a darle un tono rojo, también podemos cambiarle el contorno con este tono más anaranjado, también le podemos aplicar diferentes efectos, por ejemplo, una sombra exterior. Y para acabar de personalizarlo, vamos a aplicarle un efecto de iluminación, por ejemplo, en este tono amarillo. Como ves, se puede dar un toque personal a estos nuevos iconos. Además, hay una gran variedad, con lo cual puedes mejorar enormemente tu documento Word. Y vamos a pasar al siguiente punto. Primero vamos a borrar esta imagen y también esta otra imagen. Y en el punto 3 de este vídeo vamos a ver cómo quitar el fondo a una imagen. Lo primero que vamos a hacer es copiar una imagen de otro documento Word que tenemos abierto. Volvemos a nuestro documento y la pegamos. Esta imagen la hemos obtenido insertando una imagen en línea y buscando gatos. Se trata de una imagen con un fondo blanco. Observa que el fondo del documento Word tiene un color gris claro. De esta forma se aprecia mejor la diferencia entre el fondo de la imagen y el fondo del documento. Si le decimos a Word que haga un ajuste estrecho del texto alrededor de la imagen, vemos cómo solo bordea los laterales. Si queremos que se ajuste de una forma más precisa al contorno de la imagen, podemos borrar el fondo.
Para ello vamos a la pestaña Formato y hacemos clic en el icono Quitar fondo. Ahora Word marca con color rosa lo que ha detectado como fondo de la imagen. Observa que no lo ha hecho perfectamente, ya que ha detectado como fondo la cola y esta parte inferior. Si pulsamos Mantener los cambios, vemos cómo ha eliminado el fondo, pero también la zona de la cola y los pies que no queríamos. Vamos a deshacerlo y aplicar de nuevo la herramienta Quitar fondo. Pero en esta ocasión vamos a utilizar las herramientas que nos proporciona Word para refinar la detección del fondo. Por ejemplo, con este icono podríamos añadir áreas no detectadas al fondo. No es nuestro caso, sino el caso contrario. Para ello, utilizamos el icono Marcar las áreas para mantener. Y ahora hacemos clic en las áreas de dibujo que queremos mantener, que no queremos que sean borradas. Vamos a señalar esta zona de los pies y aún queda un poco en los ojos y en la zona inferior. Para ello estiramos un poco de este tirador y ya queda perfecto. Bueno, nos ha faltado el ojo. Lo marcamos y ahora está perfecto. Ya solo nos queda pulsar en Mantener cambios. Y aquí tenemos el resultado. Como ya no existe el fondo, esta zona puede ser ocupada por el texto. Si desplazamos la imagen un poco más al centro, lo vamos a apreciar mejor. Aquí vemos cómo el texto rodea perfectamente la silueta del gato. Esta herramienta para quitar fondos también la podemos aplicar a imágenes fotográficas, como vamos a ver a continuación. Y además vamos a aprovechar para ver el punto 4, la diferencia entre recortar y modificar el tamaño. Vamos a hacer un pequeño hueco aquí para insertar una imagen fotográfica. Vamos a la pestaña Insertar y elegimos esta imagen JPG. Si movemos estos tiradores circulares, estamos modificando el tamaño de la imagen, pero a la vez la estamos comprimiendo. Es decir, cambia todo el tamaño de la imagen, incluida la figura del ave. Si lo que queremos es mantener la figura del ave intacta y eliminar la parte que sobra de la imagen, debemos utilizar la herramienta Recortar. Si ahora movemos los tiradores rectangulares, no los circulares, vemos el efecto que se produce. La figura central del ave no varía, sigue del mismo tamaño, pero eliminamos las zonas sobrantes. Y ahora, como decíamos antes, vamos a aplicarle la herramienta Quitar fondo. Aunque se trata de una imagen fotográfica, en este caso detecta muy bien el fondo porque es muy homogéneo. Solo tenemos que retocar ligeramente esta zona para incluir la punta del ala. En otros casos la tarea puede ser bastante más minuciosa. Y aquí tenemos el resultado prácticamente perfecto que hemos obtenido. Como ves, esta herramienta para quitar fondos puede hacer que las imágenes fotográficas encajen mucho mejor en nuestro documento. Y ahora nos vamos a desplazar al final del documento para ver el siguiente punto: dibujar con el dedo. Para ello vamos a la pestaña Dibujar y hacemos clic en la herramienta Dibujar con el dedo. Ahora, si disponemos de una pantalla táctil, podemos dibujar con el dedo, por ejemplo, una firma. Si no tenemos pantalla táctil, podemos dibujar utilizando el ratón. Ahora podemos hacer clic en Seleccionar y seleccionar los trazos que acabamos de crear. Así podemos, por ejemplo, cambiar el color del trazo. Abrimos el desplegable y elegimos el color rojo. También podemos cambiar el grosor, por ejemplo, hacerlo más ancho. Hacemos clic para dejar de seleccionar y observamos cómo ha quedado. Con la herramienta Borrador podemos ir borrando los trazos creados. Hacemos clic y se borra
el trazo completo. Hacemos clic de nuevo y borramos el otro trazo. Por último, borramos el puntito que quedaba. Y ahora hacemos clic de nuevo en dibujar con el dedo para ver otra forma de dibujar. Para ello marcamos convertir en formas. Así Word ajustará lo que dibujemos a la figura geométrica que más se parezca. Por ejemplo, al dibujar un círculo con el dedo, vemos cómo aparece un círculo perfecto, incluso con figuras más complejas. Por ejemplo, dibujamos una flecha y vemos cómo aparece una forma de flecha perfecta. De esta forma, con un poco de práctica, podemos dibujar diagramas de forma bastante rápida. Como siempre, a partir de ahora podemos trabajar con los objetos que hemos creado. Podemos seleccionarlos, cambiarles el color, el grosor, etc. Vamos a borrarlos para ver el siguiente punto de este vídeo. De forma muy rápida vamos a ver cómo capturar la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña Insertar y hacer clic en Captura. Aquí aparecen las ventanas que tenemos abiertas en nuestro ordenador. Haciendo clic sobre una de ellas, capturaríamos la pantalla completa. Pero es bastante más interesante capturar una zona de la pantalla. Para ello hacemos clic en Recorte de pantalla. Ahora nos colocamos en la pantalla que queremos capturar y hacemos clic con el ratón para seleccionar el área concreta que vamos a capturar. De forma automática, esa área aparece como una imagen dentro de nuestro documento Word. A partir de ahora podríamos trabajar con ella como con cualquier otra imagen. Como acabamos de ver, esta herramienta de captura puede ser muy útil para capturar áreas de páginas web. Y con esto acabamos este vídeo en el que esperamos haberos enseñado cosas interesantes sobre imágenes en Word 2016. En la página web de AulaClick tienes el curso completo de Word 2016. Para no perderte los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta.